¿Qué hace que un hombre abandone todo, la calidez del hogar, el amor de los suyos, la promesa de una vida ordinaria, para ir a vivir solo en una roca batida por el mar del norte? ¿Qué voz tan poderosa puede ser capaz de apagar todas las demás voces del mundo hasta que solo queda el sonido de las olas y el silencio de Dios? La historia de Cuthberto de Lindisfarne comienza con una pregunta que ningún historiador ha podido responder del todo, porque sus raíces no se hunden en la tierra sino en algo que los ojos no pueden medir ni las palabras agotar. Y sin embargo, hay que intentarlo. Northumbria, en el noreste de lo que hoy llamamos Inglaterra, era en el siglo VII un reino turbulento suspendido entre la oscuridad pagana y la luz apenas naciente del cristianismo. Los vientos del mar del norte azotaban sus costas sin piedad, arrastrando consigo el olor a sal y a madera mojada, a pesca y a humo de fogata que se deshacía en el cielo plomizo antes de que nadie pudiera retenerlo. Las colinas de aquella tierra se extendían bajo cielos enormes, capaces de albergar tormentas que parecían castigos divinos y amaneceres que parecían promesas de redención. Era un mundo duro, hermoso y profundamente incierto, el escenario perfecto para que el cielo eligiera a un pastor de ovejas como instrumento de su gracia. Cuthberto nació alrededor del año 630 y en una familia humilde de la región de Northumbria, y quedó huérfano siendo muy joven, criado por una mujer llamada Kensuit, a quien él llamaría madre con una devoción que no se apagó con los años ni con la distancia. No había en su origen ningún rasgo que lo distinguiera a los ojos del mundo, ni nobleza de sangre, ni riqueza heredada, ni el fulgor de un linaje glorioso que le abriera puertas. Era simplemente un niño entre los niños del campo, destinado según toda apariencia humana a pasar su vida entre ovejas y pastizales, a morir ignorado bajo el mismo cielo gris que lo vio nacer. Y sin embargo, el cielo tenía para él planes que ningún hombre en su aldea hubiera podido imaginar. La primera señal llegó cuando Cuthberto tenía apenas 8 años y jugaba con otros niños con la despreocupación propia de su edad. Un niño más pequeño, de apenas 3 años, se dirigió a él con una solemnidad que no correspondía a su pequeño cuerpo ni a su corta vida, y le reprendió con palabras que parecían venir de otro lugar. ¿Por qué entregas tu cuerpo y tu mente a estos juegos vanos, cuando Dios te ha destinado a ser guía de su pueblo? Cuthberto quedó inmóvil, sacudido por algo que no era vergüenza sino reconocimiento, como si aquellas palabras tocaran una cuerda que siempre había estado tensa dentro de él, esperando ser pulsada. Nadie más pareció notar que en aquel campo de juegos ordinario acababa de ocurrir algo extraordinario. Los años siguientes lo encontraron como pastor en las colinas del norte, pasando noches enteras al raso bajo las estrellas mientras cuidaba el rebaño de su señor con una atención que iba mucho más allá de lo que el oficio exigía. Era en esas noches de silencio y de frío cuando Cuthberto oraba con una intensidad que sus compañeros no comprendían, entregando a Dios las horas que otros hombres dedicaban al sueño o al fuego de la fogata. El muchacho que otros veían simplemente guardar ovejas estaba en realidad aprendiendo el arte más difícil y más antiguo de todos, el arte de escuchar. Y el cielo, que siempre encuentra la manera de responder a quienes escuchan con el corazón abierto, no tardó en hablarle. Fue en una de aquellas noches, era el año 651, y el viento del norte cortaba como un cuchillo sobre la hierba helada, cuando vio en el cielo una visión que cambiaría para siempre el curso de su existencia. Una columna de luz atravesó la oscuridad, y en ella distinguió un alma siendo conducida por ángeles hacia las alturas con una gloria que encendió en él una certeza inquebrantable. El camino de la santidad no era una opción más entre muchas, sino la única respuesta posible a lo que ardía en su interior. Al día siguiente supo que aquella misma noche había muerto el obispo Aidan de Lindisfarne, el gran apóstol del norte de Inglaterra, y que el cielo había querido que él, un pastor anónimo en una colina sin nombre, fuera testigo de su entrada en la gloria eterna. No era una coincidencia. Era una llamada. ¿Puedes imaginar el peso de ese momento? No la euforia superficial de quien recibe una buena noticia, sino la gravedad solemne de comprender que la vida entera ha cambiado de dirección en un instante y que ya no hay vuelta atrás posible. Cuthberto no corrió a contárselo a nadie aquella madrugada, como habría hecho cualquier muchacho entusiasmado por lo vivido. Permaneció en silencio sobre la colina, con los ojos todavía llenos de aquella luz que el cielo había dejado caer sobre él como una sentencia y una promesa al mismo tiempo,
mientras las ovejas dormían a su alrededor ajenas a todo y el viento seguía soplando con indiferencia sobre la hierba oscura. Al amanecer, Cuthberto descendió de las colinas con la serenidad tranquila de quien ha tomado una decisión irrevocable. Llevó las ovejas de regreso a su dueño, recogió sus escasas pertenencias y se dirigió a pie hacia el monasterio de Melrose, con el bastón de pastor todavía en la mano como si fuera un símbolo doble, lo que dejaba atrás y lo que llevaba consigo. Tenía alrededor de 17 años y toda la vida por delante, pero él ya sabía, con una claridad que los años solo confirmarían, que aquella vida no le pertenecía del todo. Le había sido entregada para algo más grande que él mismo, algo que comenzaba en aquel monasterio pero que terminaría, aunque aún no lo sabía, en una isla solitaria rodeada por las aguas frías del Mar del Norte, entre el viento, las aves marinas y el silencio absoluto de Dios. Hay hombres que entran a un monasterio buscando refugio del mundo, como quien cierra una puerta contra el viento para no escuchar más su rugido. Y hay otros que entran como quien empuña un arma, con la mirada encendida y el corazón dispuesto a pelear una batalla que el mundo exterior ni siquiera es capaz de ver. Cuthberto pertenecía sin duda a los segundos. Cuando las puertas del monasterio de Melrose se cerraron detrás de él aquel día de su llegada, no lo hicieron para protegerlo del mundo, sino para forjarlo de tal manera que pudiera volver a él transformado en algo que el mundo necesitaba con urgencia y no sabía que necesitaba. Melrose, en la región de lo que hoy llamamos Escocia, era por entonces uno de los centros más vivos de la tradición monástica irlandesa, una tradición que no entendía la fe como ornamento del alma sino como su combustible más radical. El prior que lo recibió, un monje de nombre Boisil, lo miró a los ojos durante un instante que los testigos recordarían siempre, y pronunció en voz baja para quienes le acompañaban: «He aquí el siervo de Dios». No era un halago de bienvenida ni una fórmula piadosa repetida por costumbre, sino el reconocimiento de algo que Boisil, hombre de profunda vida interior, percibió en aquel joven que llegaba con un bastón de pastor y los ojos llenos de cielo. La grandeza, cuando es auténtica, no necesita anunciarse a gritos. Se reconoce en el silencio. Los años de formación en Melrose fueron para Cuthberto una prueba doble, la del cuerpo y la del espíritu. Se sometió con una disciplina feroz a las vigilias nocturnas, al ayuno prolongado y al trabajo manual que era parte esencial de la vida monástica, pero lo que más llamaba la atención de sus hermanos no era su austeridad sino su alegría. Había en él una capacidad singular para soportar el peso de la penitencia sin perder la calidez humana que hacía que cualquier monje en crisis buscara su compañía antes que la de ningún otro. El hombre que más se niega a sí mismo no siempre es el más sombrío, y Cuthberto era la prueba viviente de esa paradoja: cuanto más se vaciaba de sí mismo, más espacio quedaba en él para los demás. Pero el monasterio, con toda su riqueza espiritual, no podía contener del todo el impulso apostólico que ardía en Cuthberto. Las aldeas del norte de Northumbria, diseminadas por colinas y valles a los que el evangelio llegaba con cuentagotas, lo llamaban con una urgencia que él sentía como una deuda impagable. Se lanzó a recorrerlas a pie, a caballo, por senderos que el invierno convertía en ríos de barro y el verano en polvo ardiente, llegando a comunidades que apenas recordaban el nombre de Cristo y que conservaban mezclados con su fe rudimentaria los miedos y las supersticiones de un pasado pagano que no terminaba de morir. Cuthberto no llegaba a esas aldeas con el gesto del juez sino con el calor del hermano mayor, y por eso las puertas que otros misioneros encontraban cerradas se abrían ante él con una naturalidad que parecía sobrenatural. Fue durante una de esas expediciones apostólicas cuando la peste oscura cayó sobre Northumbria con la brutalidad indiferente de los grandes azotes históricos. La enfermedad no distinguía entre el poderoso y el humilde, entre el anciano y el niño, entre el pecador y el justo, y dejaba tras de sí un rastro de cuerpos y de almas rotas que llenaba los caminos de lamentos y los campos de silencio. Muchos hombres piadosos, aterrados ante la magnitud de la destrucción, se preguntaban en voz baja si Dios había abandonado el norte de Inglaterra para siempre, si la fe que habían abrazado tenía poder suficiente para sostenerse ante semejante horror. Era la pregunta más antigua y más difícil que el sufrimiento humano lanza al cielo, y no siempre recibe respuesta inmediata. Cuthberto caminó hacia los enfermos cuando otros retrocedían. Entró en las chozas donde la muerte olía a madera podrida y a sudor frío,
impuso sus manos sobre los cuerpos consumidos por la fiebre, oró con una intensidad que sus compañeros describían como el de alguien que habla con quien tiene delante y no con una abstracción lejana, y consoló a los moribundos con palabras que no eludían el dolor sino que lo atravesaban. El propio prior Boisil cayó víctima de la pestilencia, y Cuthberto lo acompañó hasta el final con una fidelidad que era a la vez el pago de una deuda de amor y la continuación de una escuela espiritual que la muerte no podía interrumpir. Cuando Boisil murió, Cuthberto heredó su cargo de prior, pero también algo más difícil de nombrar, su fuego. Sin embargo, cuanto más crecía su fama, cuanto más lo buscaban los hombres y más lo necesitaban las comunidades, más crecía también en el interior de Cuthberto una voz que iba en dirección contraria a todo ese movimiento exterior. Era una voz que no gritaba sino que insistía, suave y constante como el sonido del mar en la distancia, recordándole que toda aquella actividad, por santa que fuera, no era su destino final sino el camino hacia él. El mundo lo reclamaba con fuerza, pero algo más antiguo y más hondo que el mundo lo llamaba hacia el silencio. Y Cuthberto, que había aprendido desde niño a reconocer las voces del cielo, sabía perfectamente cuál de las dos debía obedecer al final. Así que mientras predicaba en aldeas y gobernaba comunidades y curaba enfermos con una entrega que dejaba sin palabras a cuantos lo rodeaban, Cuthberto comenzó a mirar hacia el mar. No con la mirada del hombre que busca una salida, sino con la del hombre que ha vislumbrado su destino escrito en el movimiento de las aguas y en el grito de las aves sobre los acantilados. Allá afuera, en alguna roca solitaria azotada por el viento atlántico, lo esperaba el encuentro más radical con Dios que ningún monasterio podía ofrecerle. El monje que había conquistado la tormenta exterior estaba a punto de internarse en la tormenta más profunda, la del alma que se queda sola frente a lo infinito. ¿Qué busca un hombre cuando renuncia no solo al mundo sino también a la comunidad de sus hermanos, cuando decide que incluso el monasterio es demasiado ruidoso para el encuentro que persigue? La respuesta que Cuthberto daría, si hubiera querido responder, no cabría en palabras humanas. Pero sus actos hablaron con una elocuencia que ningún sermón podría igualar, porque hacia el año 676, tras años de vida contemplativa en la isla del Lindisfarne, esa lengua de tierra que el mar abraza y suelta con las mareas como si dudara entre retenerla o liberarla, Cuthberto tomó la decisión más radical de su existencia, marcharse aún más lejos, a un lugar donde ninguna voz humana pudiera alcanzarlo salvo la de Dios. Innerfarne es una isla pequeña y feroz, un peñasco volcánico que emerge del mar del norte a algo menos de 3 kilómetros de la costa de Northumbria, como si la tierra hubiera intentado escapar hacia el océano y se hubiera detenido a mitad de camino, agotada y sola. El viento la golpea sin tregua desde todas las direcciones, arrancando de las rocas cualquier cosa que no esté firmemente arraigada, y las olas del Atlántico Norte la rodean con un rumor constante que en los días de tormenta se convierte en un estruendo que parece el fin del mundo. Antes de que Cuthberto llegara, los habitantes de la región decían que la isla estaba habitada por demonios, por presencias oscuras que hacían imposible vivir en ella, y ningún hombre cuerdo había querido poner a prueba esa creencia. Cuthberto no era un hombre que rehuyera las pruebas. Llegó a la isla con lo mínimo, las manos, la fe y un corazón que llevaba décadas vaciándose de todo lo que no fuera esencial. Construyó con sus propias manos una celda pequeña de piedra y tierra, tan humilde que más parecía crecer de la roca que haber sido edificada sobre ella, y cavó un pozo que, según testimonian quienes lo visitaron, brotó de una tierra que por su naturaleza no debería haber dado agua. Dispuso las paredes de su pequeño recinto de tal manera que al mirar hacia afuera solo pudiera ver el cielo, eliminando deliberadamente el horizonte marino para que sus ojos no se dispersaran en la inmensidad del paisaje sino que aprendieran a encontrar la inmensidad en lo vertical, en la dirección única que importaba. El hombre que había recorrido Northumbria de aldea en aldea se había convertido en alguien que ya no necesitaba moverse para llegar a donde quería ir. Y entonces ocurrió algo que la razón registra con dificultad pero que los testigos de la época consignaron con una seriedad que no admite ser descartada sin más. Las criaturas del mar, las aves que anidaban en los acantilados de Innerfarne y los animales marinos que rodeaban la isla, comenzaron a relacionarse con Cuthberto con una familiaridad que invertía el orden que el pecado había instaurado entre el hombre y la naturaleza desde los tiempos del jardín.
Las aves dejaron de huir ante su presencia y lo rodeaban mientras oraba, como si reconocieran en él a alguien que no venía a perturbar el equilibrio de la creación sino a restaurarlo. Los eíderes, esas aves marinas de plumaje oscuro que todavía hoy pueblan aquellas costas y que los lugareños llaman con ternura patos de San Cuthberto, se posaban cerca de él con una confianza que ningún hombre ordinario habría podido inspirarles. Pero el prodigio más citado por quienes escribieron sobre su vida eremítica ocurrió una noche de invierno en que Cuthberto, siguiendo una costumbre que practicaba con regularidad, descendió hasta el mar en la oscuridad y entró en las aguas heladas hasta que el nivel le llegó al cuello, permaneciendo sumergido durante horas en oración mientras el frío del océano intentaba doblegar su cuerpo sin conseguir doblegar su voluntad. Al salir al amanecer, exhausto y tiritando, se arrodilló en la arena para dar gracias, y dos nutrias marinas salieron del agua y se tendieron a sus pies, calentando sus piernas con el calor de sus cuerpos y secándolas con su pelaje antes de volver al mar. Los monjes que lo habían seguido en secreto y observado desde la distancia quedaron paralizados por lo que habían visto, incapaces de encontrar en su vocabulario teológico una categoría más precisa que el asombro para clasificar aquel instante en que la creación entera parecía reconocer en Cuthberto al hombre que había logrado lo que la humanidad perdió en el principio, la armonía original con todo lo creado. ¿Cómo explicar esto? Los escépticos hablarán de leyenda, de la tendencia natural de la devoción popular a adornar la memoria de sus héroes con prodigios que la consolidan. Pero hay algo que ningún escepticismo puede negar, y es que la relación de Cuthberto con la naturaleza no era la de quien la domina ni la de quien la teme, sino la de quien la ama con la misma gratuidad con que Dios la creó. Él no veía en las aves y en el mar y en las rocas recursos o amenazas, sino criaturas del mismo Padre, hermanas menores en el gran orden de la existencia, y las trataba con una reverencia que ellas, siguiendo alguna ley más profunda que el instinto, parecían comprender y corresponder. Los años en Enerfan fueron para Cuthberto el periodo más intenso y más silencioso de su vida, una larga conversación con Dios en la que las palabras sobraban y el tiempo perdía su forma habitual. Recibía visitas ocasionales de monjes y fieles que cruzaban el mar agitado para pedirle consejo o consuelo, y él los atendía con la misma presencia total que había mostrado siempre, pero luego los despedía y volvía a su silencio como quien regresa al único lugar del mundo donde respira de verdad. Era un hombre que había encontrado su centro, y nada podía desplazarlo de él. O eso, al menos, era lo que él creía, hasta que el mundo envió mensajeros que ningún ermitaño, por santo que fuera, podía ignorar. Existe una forma de violencia suave pero irresistible que la historia ha ejercido sobre sus hombres más santos, la de arrancarlos de su soledad cuando el mundo más los necesita. No es la violencia del tirano que encadena, sino la de la providencia que convoca, y resulta aún más difícil de resistir precisamente porque viene envuelta en el rostro del amor y de la necesidad ajena. Cuthberto lo sabía. Llevaba años construyendo en Enerfan un silencio tan hondo y tan costoso que entregarlo parecía equivaler a morir un poco, y sin embargo fue capaz de entregarlo cuando la voz que se lo pedía era lo suficientemente clara como para no poder ser confundida con ninguna otra. Esa es la marca del santo verdadero, no que nunca sienta el peso del sacrificio, sino que lo cargue de todas formas. En el año 680 el rey Ecfrido de Northumbria y un grupo de obispos reunidos en sínodo tomaron una decisión que nadie en el reino se atrevió a discutir: Cuthberto, el ermitaño de Enerfan, debía ser consagrado obispo de Lindisfarne. La noticia llegó a la isla a través de mensajeros que cruzaron el mar agitado con la urgencia de quienes llevan una orden que no admite dilación, y Cuthberto la recibió en silencio, con los ojos cerrados y las manos quietas, como alguien que escucha el trueno antes de que caiga el rayo. Se negó. No con arrogancia sino con la humildad genuina de quien se sabe insuficiente para la tarea que le piden, de quien conoce sus propias grietas mejor que nadie y teme que la responsabilidad las ensanche en lugar de cerrarlas. Pero la iglesia insistió, y el rey en persona viajó hasta la isla para suplicarle de rodillas, y ante aquel gesto Cuthberto sintió que su resistencia no era ya humildad sino orgullo disfrazado de humildad, que es la forma más engañosa de todos los orgullos. La consagración episcopal tuvo lugar en York en la festividad de Pascua del año 685, y quienes estuvieron presentes describieron a Cuthberto durante la ceremonia con un rostro en el que la paz y el dolor convivían sin anularse mutuamente,
como el cielo cuando la tormenta ya pasó pero las nubes todavía no se han disuelto del todo. Recibió el báculo pastoral con las mismas manos que habían sostenido el bastón de pastor en las colinas de Northumbria 40 años atrás, y algo en ese gesto tenía la forma circular y perfecta de una historia que se cierra sobre sí misma sin perder ni una sola de sus puntadas. El niño que el cielo señaló en un campo de juego se convertía ahora en el padre espiritual de toda una región, y el peso de esa responsabilidad no era ligero ni él pretendió que lo fuera. Su episcopado duró menos de 2 años, pero su intensidad fue tal que los contemporáneos lo recordarían durante siglos como un modelo de lo que un pastor de almas debería ser. Recorrió su diócesis con la misma energía infatigable que lo había llevado de aldea en sus años de monje itinerante, sin importarle el frío ni la distancia ni la aspereza de los caminos, deteniéndose en las comunidades más pobres y más olvidadas con la misma atención que habría dedicado a las más importantes. No había en él el menor rastro de la pompa episcopal que otros prelados de su tiempo consideraban inseparable de su dignidad, dormía donde lo recibían, comía lo que le ofrecían, y el único privilegio que parecía reclamar era el de estar donde más se le necesitaba. Los prodigios que acompañaron su episcopado fueron numerosos y fueron consignados por sus biógrafos con una meticulosidad que no deja lugar a la vaguedad. Curó a un sirviente moribundo de la esposa de un oficial simplemente con agua bendita que envió desde la distancia, sin haber visto al enfermo ni conocer los detalles de su mal. Impuso las manos sobre una mujer poseída por un espíritu que la atormentaba desde hacía años y la dejó libre con la misma calma con que se abre una ventana para que entre el aire. Profetizó la muerte del rey Egfrido en la batalla de Nechtansmere con una exactitud que dejó sin palabras a quienes lo escucharon, y cuando la noticia de aquella derrota llegó al Lindisfarne nadie pudo fingir sorpresa, porque Cuthberto lo había visto antes de que ocurriera con la claridad perturbadora de quien lee en el tiempo como otros leen en el pergamino. Pero lo que más conmovía a quienes lo trataban de cerca no eran los prodigios sino la calidad de su presencia. Había en él una capacidad para escuchar que hacía sentir al interlocutor que era la única persona en el mundo en ese momento, que sus palabras no caían en un oído ocupado sino en un corazón completamente disponible. Los pecadores que se acercaban a él con vergüenza se marchaban sin la vergüenza pero con algo mejor, la certeza de haber sido comprendidos en su totalidad y amados a pesar de ello, o quizás precisamente por ello. Esa es la forma más alta del ministerio pastoral, y Cuthberto la ejercía no como una técnica aprendida sino como la expresión natural de lo que era. Sin embargo, bajo toda aquella actividad ardiente, la enfermedad comenzaba a hacer su trabajo silencioso en el cuerpo de Cuthberto con la paciencia implacable de quien sabe que al final siempre gana. Hacia finales del año 686 comenzó a sentir en sus huesos un cansancio que no era el del esfuerzo sino el de la consumición, una fatiga profunda que las noches de descanso no lograban aliviar y que él reconoció con la serenidad de quien ha meditado sobre la muerte durante suficientes años como para no temerle. Antes de que el invierno terminara, tomó la decisión que su corazón había estado esperando desde el primer día que ocupó la sede episcopal, renunciaría al obispado y volvería a su isla. Volvería a morir donde había aprendido a vivir, entre el viento y las olas y el silencio que ninguna catedral podía reproducir. El desierto lo esperaba una última vez, y esta vez la despedida sería definitiva. Hay muertes que son el final de una historia y hay muertes que son el comienzo de algo que ningún historiador sabe del todo cómo clasificar. La muerte de Cuthberto pertenece sin ninguna duda a la segunda categoría, porque lo que ocurrió después de que su corazón se detuviera en la madrugada del 20 de marzo del año 687, sobre la roca fría de Enerfarn con los ojos vueltos hacia el cielo que había contemplado durante toda su vida, no fue un silencio sino una resonancia que el tiempo, lejos de apagar, ha ido amplificando siglo tras siglo hasta alcanzar el presente con una fuerza que desafía toda explicación. Puramente humana. El ermitaño de las olas no había terminado de hablar. Apenas estaba empezando. Sus últimas semanas en la isla fueron un largo y sereno descenso hacia el umbral, acompañado por algunos monjes que cruzaron el mar para estar con él en el tramo final del camino. Cuthberto los recibió con una paz que los desconcertó, porque no era la resignación del hombre que acepta lo inevitable sino la alegría tranquila de quien se aproxima a un encuentro largamente esperado. Les habló del cuidado que debían tener con los pobres, de la unidad que debían preservar entre ellos, de la fe que no debían abandonar aunque el mundo se desmoronara a su alrededor,
y sus palabras tenían el peso específico de las cosas dichas por última vez por alguien que sabe que las dice por última vez. Cuando murió, los monjes encendieron antorchas en lo alto de la isla para señalizar la noticia a los hermanos que esperaban en Lindisfarne, y aquellas llamas en la oscuridad del mar parecieron a los testigos no señales de duelo sino faros de algo que no podía extinguirse. Fue enterrado en Lindisfarne con la solemnidad que correspondía a un obispo y a un santo, y la comunidad guardó su memoria con el amor silencioso de quienes saben que han convivido con algo extraordinario. Pero la verdadera conmoción llegó 11 años después de su muerte, en el año 698, cuando los monjes abrieron su sepulcro con la intención de trasladar sus restos a un lugar más digno y realizar la elevación formal que la Iglesia reserva a quienes venera como santos. Lo que encontraron dentro de aquel féretro de piedra los detuvo en seco, paralizados entre el asombro y el temor reverencial. El cuerpo de Cuthberto permanecía incorrupto, flexible, sin señal alguna de descomposición, como si el hombre simplemente estuviera dormido después de 11 años bajo tierra. Sus vestiduras conservaban su color y su textura, y el rostro que los monjes contemplaron era el mismo que habían conocido en vida, sereno y tranquilo como siempre lo había sido. La noticia se extendió por el norte de Inglaterra con la velocidad de las cosas que tocan una fibra profunda del corazón humano, y peregrinaciones de fieles comenzaron a llegar al Lindisfarne desde distancias que en aquellos tiempos representaban semanas de viaje peligroso. Las curaciones que se atribuían a la intercesión de Cuthberto ante su tumba se multiplicaron y fueron consignadas con una meticulosidad que revela hasta qué punto aquella comunidad era consciente de estar siendo testigo de algo que la historia debía preservar. El cuerpo del ermitaño que había vivido para no ser visto se había convertido, por una ironía que solo la providencia sabe construir, en el punto de convergencia de miles de miradas y miles de esperanzas. La piedra que él había elegido para morir solo se transformó en el lugar más visitado del norte de Inglaterra. Pero la historia de los restos de Cuthberto no es una historia de quietud sino de movimiento, porque el siglo IX trajo consigo las incursiones vikingas que barrieron las costas anglosajonas con una violencia que no respetaba ni el mármol ni la fe. Los monjes del Lindisfarne, negándose a abandonar a su santo a la destrucción, cargaron el féretro con sus reliquias y comenzaron una peregrinación que duraría más de 100 años, caminando de lugar en lugar por las tierras del norte como un pueblo en éxodo que lleva consigo lo más sagrado que posee. Aquellos monjes errantes con su cuerpo incorrupto a cuestas son una de las imágenes más sobrecogedoras de toda la historia cristiana medieval, hombres que habían renunciado a la estabilidad para no renunciar a su santo, que preferían no tener hogar antes que dejar que los bárbaros profanaran lo que el cielo había preservado. Finalmente, en el año 995, la tradición recoge que el féretro se negó misteriosamente a avanzar mientras era transportado, y que una visión reveló a los monjes que Cuthberto quería descansar en un lugar llamado Dunoon, una península rocosa rodeada por un meandro del río War en el norte de Inglaterra. Allí fue llevado, allí fue venerado, y allí, sobre aquel promontorio que los siglos convertirían en la ciudad de Durham, se levantó una de las catedrales más majestuosas de la Europa medieval, cuya nave románica de piedra color miel sigue hoy en pie como el monumento más elocuente que ningún rey o arquitecto podría haber concebido para honrar a un pastor de ovejas que solo quería estar solo con Dios. Y aquí es donde la historia de Cuthberto deja de ser historia para convertirse en pregunta. 13 siglos y medio después de aquella noche en que una visión de ángeles arrancó a un niño de sus juegos infantiles en las colinas de Northumbria, ¿qué nos dice este hombre a nosotros? Que vivimos en un mundo donde el ruido es constante, donde la soledad es temida en lugar de buscada, donde la velocidad ha devorado la capacidad de escuchar. Nos dice que hay una dimensión de la existencia que ninguna pantalla puede ofrecer ni ningún algoritmo calcular, una profundidad que solo se alcanza en el silencio deliberado y en la entrega total a algo más grande que uno mismo. Nos dice que la naturaleza no es un recurso sino una hermana, y que el hombre que aprende a amarla sin poseerla recibe de ella una correspondencia que desafía toda racionalidad. Nos dice, sobre todo, que la santidad no es la ausencia de debilidad sino su transfiguración. Cuthberto tuvo miedo, tuvo dudas, resistió la voluntad de Dios antes de ceder a ella, sintió el peso de la enfermedad y el tirón de la soledad como cualquier ser humano. Pero en cada uno de esos momentos eligió hacia dónde orientar su corazón, y esa orientación sostenida durante toda una vida fue lo que hizo de él no un héroe de leyenda sino un compañero de camino para todos los que,
En cualquier época y bajo cualquier cielo, buscan algo que el mundo no puede darles y que sin embargo existe, real e inagotable, esperando ser encontrado en